Es bonito cantarle a Dios, ¿verdad? Uy, están durmiendo. Pero bueno, creo que sí. Bien, hermanos, gracias a Dios porque decíamos en la mañana, este es el primer domingo del nuevo año eclesiástico 2021-2022. Y siempre iniciamos con la esperanza, el deseo y sueños. Y hoy más que nunca hay sueños, ¿verdad? Hace rato hacían mención del famoso discurso de Martin Luther King, de Tengo un sueño. Bueno, también nosotros tenemos sueños, o al menos en lo personal, tengo sueños. Y hay cosas que siempre estamos pidiéndole a Dios. Y dentro de lo que estamos pidiéndole a Dios es precisamente que la iglesia, hermanos, se decida a servirle más a Dios. Que tengamos el deseo en nuestro corazón de poder consagrarnos más al servicio del Señor. Porque no hay nada mejor, hermanos, que servirle a Dios. Dice la palabra del Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y eso es algo que debe de estar grabado en nuestras mentes. Tenemos que servir al Señor. Dice Hechos capítulo 6, versículos del 1 en adelante, en una versión diferente a la que tenemos de Reina Valera. Cada vez había más y más seguidores de Jesús, y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y es que los que hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y ahí dijeron: nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios, así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de ese trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y a anunciar el mensaje de salvación. Este es el pasaje, hermanos, que nos interesa en esta tarde. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo número 2, que los apóstoles llamaron a todos a una reunión. La iglesia, hermanos, cada año, hasta hace dos ocasiones, teníamos una reunión anual como iglesia, en donde participaban todos los miembros en plena comunión. Y ahí, hermanos, después de haber hecho un pequeño trabajo, una pequeña selección, se exponía a todos quienes deberían de ayudar en el trabajo dentro de la iglesia. Y así es como elegíamos, al presidente de Miet, a los ecónomos, a los mayordomos. Había una junta previa en donde se elegía al presidente de MNI, una junta previa donde se elegía al presidente de JNI, y todos participábamos. Y si ustedes ven, no estamos tan lejos de lo que hacían los apóstoles. Dice que ellos citan a una reunión para que ahí se elija con cuidado a 7 hombres. Aquí en la iglesia nosotros elegimos al presidente de JNI, al presidente de MNI, al presidente de Miet. Antes elegíamos a 2 mayordomos y 2 ecónomos. En total, 7 hermanos de la iglesia. Y deberíamos de tener cuidado. Dice la palabra de Dios que dentro de ellos, dentro de los que elegíamos, deberíamos de tener cuidado, ya que se iban a encargar del trabajo dentro de la iglesia. ¿Sabían ustedes que un gran problema dentro de las iglesias es el manejo de los dineros? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, verdad, que en tal lugar el pastor se fue y se llevó todo el dinero? Se llevó la tesorería completa. Por ahí supimos de uno que se llevó hasta los instrumentos musicales, ya quería vender el templo. No fue aquí, hermanos, gracias a Dios.
pero ha ocurrido. Y gracias a Dios por los hermanos que iniciaron la iglesia del Nazareno. Dios les dio sabiduría, en donde el pastor jamás, hermanos, toca un solo centavo de la tesorería. Para ello, dice la palabra del Señor, nosotros elegimos a los que se habrán de encargar de ello. En este caso, dice, me gustó el número, ¿verdad? Dice, eligieron a 7, y es precisamente el número que nosotros siempre hemos elegido, ¿verdad? 7 hermanos que hagan el trabajo, que ayuden a realizar el trabajo dentro de la iglesia. Pero debe de tener ciertas características. Dice la palabra de Dios, tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen. No de la confianza del pastor. En la mañana hablábamos de la esencia del cristiano, el testimonio que los cristianos damos delante de los demás. Y decíamos, hermanos, que la esencia es el hecho de que nosotros podamos reflejar la sabiduría, el amor, la bondad, la mansedumbre, la paciencia, el gozo, todo lo que habla el fruto del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en este pasaje también que deben de ser 7 varones. Aquí eligen a 7 varones en los que todos ustedes confíen. Y por lo regular, hermanos, gracias a Dios, eso hemos procurado hacer dentro de la iglesia. Hermanos que sean de la confianza de todos los demás. Pero no solamente debe ser hermanos que sean de confianza para todos los demás. Dice también que hagan lo bueno. Y a veces ahí hasta al pastor le cuesta, ¿verdad? No queremos hacer lo bueno con aquellos que nos tratan mal. Dirían algunos, con aquellos que nos sacan la lengua, como chamaquitos, ¿verdad? Parece de risa, hermanos, pero es cierto. En algunas ocasiones nos cuesta trabajo servirle a las personas que sabemos que diríamos nos sacan la lengua cuando pasamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando eran chamaquitos? ¿Cuántos de ustedes tenían esa mala costumbre de sacarle la lengua a los que no les caían bien? No de ir y sacarle la lengua, ¿verdad? No, ya me imagino ahí de chamaquitos ir y sacarle la lengua, no. Pero hermanos, es una realidad. A veces nos cuesta trabajo servirle a las personas que sabemos que no nos caen bien, o no les caemos bien, perdón. Dice la palabra de Dios, mientras de ti dependa, debes estar en paz con todos. Tengo que tratar por igual a todos. Aunque yo sepa que allá anda hablando mal de mí, que allá ya dijo esto, que mencionó lo otro. No, hermanos, yo tengo que tratarlos por igual a todos. Ustedes vuelvan a decir siempre la frase, hermanos, pero hay un Dios. No, no es cierto, no digan esa frase. Eso es tanto como decir, ojalá y Dios te reprenda y te dé una buena sacudida, ¿verdad? No. Tenemos que servirles, hermanos, tenemos que servir a las personas, aunque sabemos que no les caemos muy bien. Cuesta trabajo, ¿verdad, hermana Raquel? Cuestan lágrimas, porque de repente hay uno que otro que de verdad sí dirían, no lo ilumine, Señor, elimínalo mejor. Pero no, hermanos. Por eso debemos de tener ese cuidado. Dice que deben ser personas en las cuales todos nosotros podamos confiar. Deben de ser personas que hagan lo bueno. Dice la palabra de Dios que sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, nos es pecado. Entonces, hermanos, cuando elegimos a hermanos para que trabajen en la obra de Dios, deben de tener ciertas características, deben de reunir ciertos requisitos.
Y eso también, hermanos, lo dice la palabra del Señor, y es lo que estamos leyendo en esta noche. Lo dice el manual de nuestra iglesia, que se basa en la palabra de Dios. Algo que menciona nuestro manual es que deben de ser hombres y mujeres que sostengan fielmente a la iglesia. Y ahí habla de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. Personas que hagan lo bueno y sean muy sabios. Estaba leyendo lo que mandó la hermana Yuli, que oren por el pastor, que le dé sabiduría. La verdad, sí, hermanos, ruéguenle mucho a Dios que me dé sabiduría, porque se necesita. Pero ahora le vamos a pedir a la iglesia que oren por la junta de la iglesia, por la junta de gobierno, que Dios dé sabiduría también a toda la junta. Dice la palabra del Señor que tienen que ser hombres y mujeres sabios, que sepamos responder ante cualquier circunstancia, que sepamos responder, hermanos, ante situaciones en las que quizás nos va a costar trabajo, en las que quizás no nos van a gustar mucho, pero que Dios nos dé sabiduría para poder hacerlo de la mejor manera. Oren por la junta de la iglesia para que Dios dé sabiduría a la junta de la iglesia. Oren por el pastor para que Dios dé sabiduría al pastor. Tenemos mucho que pedirle al Señor. Y sean muy sabios y tengan el poder del Espíritu Santo. En la mañana hablábamos, ¿verdad?, cómo nosotros damos muestras, cómo nosotros podemos dar testimonio a los demás que el Espíritu de Dios mora en nosotros, vive en nosotros. Y hablábamos del fruto: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y decíamos que muchos de nosotros, hermanos, fallamos en algunas cosas. Este año, no sé quién tiene por ahí el boletín, a mí ya no me quedó ninguno. Cada año, hermanos, tratamos de hacer énfasis en tres aspectos. Y este año, si mal no recuerdo, el primero es la oración. El segundo, la lectura. Y el tercero, el servicio. Si yo oro a Dios, si yo estoy en comunión con Dios, Dios me va a ayudar, Dios me va a dirigir. Si yo leo la palabra de Dios, voy a conocer de Cristo, voy a conocer de Dios, voy a saber qué es lo que Dios espera de mí. Y cuando yo estoy en oración, cuando estoy en comunión con Dios, cuando estoy conociendo a Dios, cuando estoy sabiendo lo que Dios quiere, entonces, hermanos, puedo decir que Dios me da esa sabiduría para poder servir. Muchos a veces no sabemos servir. Tenemos toda la intención del mundo, tenemos todas las ganas del mundo, pero no sabemos cómo hacerlo. Cuando yo estoy en oración, hermanos, en esa comunión con el Señor, yo puedo estar escuchando a Dios. Recuerden, la oración, hermanos, no es solamente estar: Señor, necesito esto, Señor, fíjate que quiero esto, Señor, yo quisiera tal cosa. No, la oración es también sentarse y decir: Señor, habla, que tu siervo escucha. Y nos cuesta trabajo. Aquí mis hermanas que ya pasaron por algunas etapas de sus hijas o de sus hijos, ¿cuántas veces sus hijas o sus hijos fueron de aquellos que todo el tiempo estaban hablando, verdad? Oye, mamá, y tal cosa, oye, mamá, y tal cosa, oye, papá, y de esto, y ahí van, habla y habla y habla y habla. Bueno, a veces así parecemos delante de Dios. Estamos habla y habla y habla y no dejamos que Dios nos hable.
Queremos ser sabios, hermanos, tenemos que escuchar a Dios. Queremos ser sabios, tenemos que aprender de Dios, aprender de Jesucristo. Queremos ser sabios, tenemos que servir de acuerdo a lo que Él quiere. Y dice que cuando nosotros elegimos entonces a los hermanos que habrán de ayudar en el trabajo dentro de la iglesia, tienen que reunir esas características, tienen que reunir esos requisitos. Hermanos que sean sabios, llenos del Espíritu Santo, que tengan ese amor, ese gozo, esa paciencia, esa templanza, esa mansedumbre, porque ¿cómo se necesita, hermanos? No reaccionar, ¿verdad? Por eso en ocasiones anteriores decíamos, hermanos, aquellos que teníamos la costumbre de decir, es que soy de mecha corta, no son cristianos. A los cristianos ya les creció la mecha, hermanos, y es grandísima. No, hermano, a mí que me digan y hagan lo que quieran, pero con mis hijos que no se metan. Imagínense que Dios hubiera dicho eso. Que Dios hubiera dicho, de mí hablen lo que quieran, pero se meten con Él y les va a ir mal. Por eso tenemos que pedir sabiduría a Dios. Orar a Dios. Es un gran privilegio, hermanos, servir en la obra de Dios. Pero también es una gran responsabilidad servir a Dios. Porque al final de cuentas no le vamos a entregar esas cuentas a un grupo de hermanos. Entregaremos cuentas delante de Dios. Dice este pasaje, nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios, así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Elijan con cuidado. Y de verdad, hermanos, si algo hemos tratado de hacer durante estos 17 años ya, el día de mañana estaré cumpliendo 17 años de estar al frente de esta congregación, 4 de octubre del 2004. Si algo, hermanos, hemos procurado hacer es elegir con cuidado. En muchas ocasiones alguien decía, hermano, pero es que también pudiera ser el hermano o la hermana fulana. Y por ética, hermanos, pues no podemos andar diciendo todos los pros, los contras, ¿verdad? Pero siempre les decía, sí, hermano, pero mire, sería mejor si lo hacemos de esta manera. Y ahí es donde algunos de repente dicen, no, es que como no le cae bien, como no es de sus consentidos, como no es de sus amigos. No, hermanos, era por algo, no era nada más por gusto. Y si algo he tratado de ser delante de Dios, es precisamente tener ese cuidado. Y aún así hemos cometido errores, he cometido errores. Tenemos que tener ese cuidado para elegir a aquellos que dirigen a la iglesia. Porque tienen que ser hombres y mujeres comprometidos con Dios. Estaba oyendo una reflexión del hermano Elías Betanzos y decía el hermano Elías Betanzos, muchas veces durante muchos años, dice, elegimos a personas que solamente querían estar ahí para que los aplaudieran, para que los vanagloriaran. Elegimos a personas que después nos dieron una puñalada por la espalda. Elegimos a personas que después hablaron mal de nosotros. Y yo decía, ay, yo sé que no soy el único. Es algo, hermanos, que se da. Sin embargo,
Dice la palabra del Señor, nosotros debemos de tener ese cuidado para elegir. Debemos de tener ese cuidado, hermanos, de aquellos que estarán al frente. Tienen que ser hombres y mujeres que realmente estén dando a conocer el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Quizás no como el pastor al frente predicando, pero sí, hermanos, sirviendo. A eso hemos sido llamados, a servir, a poder llevar, a poder dar de ese amor de Dios hacia los demás. Y por ello, la iglesia, hermanos, debe de estar en oración continua por cada uno de los miembros de la iglesia. Pero ¿sabe qué sería lo mejor? Que todos entendiéramos que lo que Dios quiere es tener a todos nosotros sirviéndole dentro de la iglesia. Que no fuera un problema estar buscando, a ver, ¿quién será el hermano que podamos elegir en esta ocasión para que se encargue del trabajo? ¿Quién será el hermano en el que podamos confiar? ¿Quién será el hermano que pueda hacer lo bueno? ¿Quién será el hermano que tenga sabiduría? No, hermanos, ese no debería de ser un problema dentro de la iglesia. Si todos estamos buscando a Dios, si todos queremos servir a Dios, si todos estamos aprendiendo de Dios, bueno, cualquier hermano debería ser lo suficientemente elegible para servir a Dios al frente de la iglesia. Y ahí es donde siempre estamos invitando y exhortando, hermanos, a que todos podamos cumplir con lo que Dios pide. ¿Cómo podemos elegir a alguien que no se congrega? ¿Cómo elegir a alguien que viene 1 o 2 veces al mes? ¿Cómo elegir a alguien que no está sirviendo aún sin tener un cargo dentro de la iglesia? ¿Cómo elegir a alguien, hermanos, que no está cumpliendo con el sostenimiento de la obra de Dios? Diría mi hermano Rafa que nuestro diezmo, hermanos, es obediencia a Dios. Nos lo ha enseñado el hermano Rafa, nos lo ha enseñado la hermana Elizabeth, nos lo han enseñado todos los maestros que han dado clase en escuela dominical. Nos han dicho, el diezmo, hermanos, es obediencia a Dios. ¿Cómo podemos elegir a alguien que no obedece a Dios? Son tantas cosas que se debe de tener ese cuidado, hermanos. Son tantas cosas con las que hay que trabajar con los hermanos dentro de la iglesia. Qué hermoso será el día en que digamos, bueno, los 7 hermanos que eran miembros de la junta el año pasado, gracias por su trabajo, hermanos, pero pues hay otros 7 más que nunca han sido miembros de la junta, y así pudieran todos los hermanos de la iglesia ser personas elegibles para poder servir a Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Nos falta disciplina, nos falta compromiso, nos falta deseo de servir a Dios. Es triste que dentro de las iglesias, en muchas ocasiones, tengamos un trabajo tan pesado para poder elegir a aquellos que servirán dentro de la Junta de Gobierno. Porque empezamos a ver todo lo que dice la palabra de Dios. Son hombres que se congregan, hombres o mujeres que se congregan, hombres o mujeres que están fielmente sosteniendo la obra de Dios. Son hombres y mujeres que realmente están orando. Son hombres y mujeres que están leyendo la palabra de Dios, aprendiendo de Dios. Son hombres y mujeres que hacen lo bueno. Son hombres y mujeres que son sabios. Son hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo.
Y cuando uno habla de estos temas, hermanos, créanme, no es por bien del pastor, es por bien de la iglesia. Nos perdemos muchísimas bendiciones cuando no somos fieles a Dios en todo. Me llamaba la atención, ahora que daba su testimonio la hermana Sonia, y gracias a Dios, hermanos, porque Dios escucha las oraciones y Dios transforma, Dios cambia nuestra manera de pensar. Conocemos a sus hijos de la hermana Sonia, ¿verdad? Y a mí me llamaba la atención cuando de repente vi ahí en el reporte de diezmos a uno de ellos. Y dije, pero ya está viviendo en Chiapas. Creo que no hay planes muy cercanos de regresar, ¿verdad? Porque gracias a Dios les está yendo bien por allá. Y algo que platicábamos era de que él, no son los diezmos, hermanos, no es porque, ay, qué bueno que está diezmando aquí, ¿verdad? No, él tiene que diezmar en donde es alimentado espiritualmente. Él tiene que congregarse en alguna iglesia para ser alimentado espiritualmente. Y su responsabilidad es sostener la obra de Dios en donde él esté siendo alimentado. Ya lo vamos a platicar, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanos, que podamos reconocer que todo es de Dios. Así que, hermanos, la invitación en esta noche es que todos podamos cumplir los requisitos que pide Dios, no el pastor, no la iglesia del Nazareno, no la denominación. Es Dios el que está diciendo cómo se debe de elegir a aquellos que son líderes dentro de la iglesia. No porque nos caiga bien, no porque sea muy carismático, no porque sea muy alegre, no porque sea muy amigo, no porque sea el de mejor posición económica, no porque sea el que más sabe. No, hermanos. Hay requisitos que Dios mismo nos dice y que nosotros tenemos que obedecer.